Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a hablar de toda una serie de alimentos que os van a ayudar a mantener despejadas, destapadas vuestras arterias, evitando lo más desagradable que podría ser tener, en este caso, un accidente cardiovascular por la denominada aterosclerosis, es decir, la acumulación de grasas, glóbulos rojos, etcétera, adheridos a las paredes de las arterias. Un problema que en un principio no da síntomas, que nadie se nota nada, hasta que el día que esa luz de la arteria se pierde tanto calibre, tienes o bien un accidente cardiovascular o se desprende algún fragmento de esas sustancias que están obstruyendo la pared arterial, provocando tarde o temprano un trombo en otra parte de nuestro cuerpo. Por eso te pido por favor que te fijes en estos alimentos, porque de verdad van a ayudarte a que se mantengan durante mucho más tiempo destapadas todas tus arterias. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y te lo cuento. El primer alimento que deberías tomar prácticamente todos los días para, primero, destapar tus arterias o bien para prevenir la aparición de aterosclerosis, es decir, de esos acúmulos de grasa en las paredes arteriales, es el ajo. El ajo tiene en su composición muchísimas sustancias que nos ayudan a reducir este riesgo. Tiene sustancias sulfuradas, tiene vitaminas, una serie de nutrientes muy específicos, hay denominados hasta más de 500, muchos de ellos que tienen un efecto concreto sobre este problema. Y el ajo lo podéis tomar de miles de maneras, en ensalada, en cápsulas, de la forma que más os apetezca, porque prácticamente en todas ellas os va a venir muy bien para prevenir este problema. Lógicamente también el aceite de oliva. El aceite de oliva es rico en ácido oleico, una sustancia que baja los niveles de colesterol, ayuda a reducirlo y al mismo tiempo a prevenir la aparición de esos trombos, de esa aterosclerosis. Por lo tanto, sin abusar, porque tiene muchas calorías, pero el aceite de oliva, ya sea virgen, crudo, en ensalada o ya sea para guisar, es un alimento que ayuda mucho a prevenir este problema, destapando nuestras arterias. Un alimento que está muy de moda y que debería estarlo más para destapar las arterias es el aguacate. El aguacate tiene en su composición una serie de grasas que reducen los niveles altos de colesterol malo, y reduciendo los niveles altos de colesterol malo, lo que vamos a hacer es prevenir la acumulación de grasa en las paredes de las arterias, de forma indirecta ir limpiándolas poco a poco. Tenemos también la avena. Es muy importante que todos los días desayunes avena, ya no porque también tiene efectos sobre las grasas, sino porque sobre todo nos va a evitar que los glóbulos rojos se adhieran a las paredes arteriales. Evitando este problema, si además tienes colesterol, pues ya no solamente se unen las grasas, sino que también se unen pequeños glóbulos rojos. Tarde o temprano se va formando un bloque en la arteria que hace que la aterosclerosis sea mucho más grave. Por lo tanto, la avena, al evitar esta aglutinación de glóbulos rojos, nos está ayudando a destapar las arterias. Lógicamente también las frutas, y en especial la manzana, tienen muchísimo efecto, en especial para la salud cardiovascular, para ayudarnos a limpiar o a destapar nuestras arterias. Tomar diariamente entre 25 o 30 gramos de frutos secos, no mucho más porque tienen también un nivel calórico importante, va a hacer el omega 3 que suele llevar la gran mayoría de frutos secos no reduzca el riesgo de aterosclerosis, es decir, de la formación de esos acúmulos de grasa en las arterias. Por lo tanto, los frutos secos en pequeñas cantidades nos van a ayudar a destapar, a limpiar la luz arterial. Las granadas. La granada es una fruta fantástica porque tiene un tipo de antioxidantes que actúa de manera muy específica sobre la pared de los vasos arteriales, evitando la acumulación en ellos de grasa. Por lo tanto, ya que la tomes como postre o ya que tomes como que se ha puesto muy de moda en las ensaladas, granada va a favorecer la limpieza, el destaparte todas tus arterias. Garbanzos y lentejas, otro tanto de lo mismo, evidentemente sin abusar, pero es cierto que tienen también este efecto profiláctico de la acumulación de grasa en la pared de los vasos sanguíneos. El brócoli y en general todas las crucíferas no solamente nos van a ayudar a reducir los niveles altos de colesterol, sino que de forma indirecta a reducir el riesgo de la aparición de aterosclerosis, es decir, a limpiar
o a evitar la acumulación de grasas en las paredes arteriales. Todos los pescados azules van a tener también en su composición altos niveles de ácidos grasos omega 3. Por lo tanto, niveles ácidos altos de omega 3 hacen que al tomarlos bajen automáticamente, porque tienen que estar siempre en equilibrio los ácidos grasos buenos, colesterol bueno, con el colesterol malo. Por lo tanto, tomar pescado azul, salmón, sardinas, caballa, etcétera, va a hacer que al disminuirse el colesterol malo, la luz de la arteria se mantenga limpia durante mucho más tiempo. Las berenjenas también tienen en su composición principios activos muy óptimos, muy adecuados para reducir este riesgo de formación de trombos por acúmulo de grasas en la pared de las arterias. Por lo tanto, salvo que no te las debes tomar nunca fritas o rebozadas, pero por ejemplo hervidas o como guarnición, es una muy buena forma de ayudar a la limpieza arterial de tus vasos. Evidentemente, la cúrcuma. La cúrcuma tiene un efecto antiinflamatorio muy demostrado, y este efecto antiinflamatorio nos viene muy bien en este caso para reducir la incidencia de aterosclerosis. Tomando cúrcuma, si te gusta su sabor y demás, de forma regular, mantendrás durante más tiempo limpios y destapados tus vasos arteriales. Y por último, el yogur natural, siempre y cuando sea yogur natural desnatado, porque si es yogur natural entero, pues estamos haciendo un par con unas tostas, porque tiene niveles grasos que no nos van a interesar. Pero el desnatado no, el desnatado nos permite aprovecharnos de muchos de los nutrientes que aporta el yogur para, de forma indirecta, reducir el riesgo de aterosclerosis y que puedas mantener durante más tiempo limpios y despejados tus vasos sanguíneos. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.